Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos otra vez, saludarles. Nos encontramos otra vez en esta conversación junto a Marieta en Nuevo Tiempo de Escena. Hoy día con una gran invitada, ¿cierto? Sí, hoy día tenemos a Millaray Lobos, una conocida actriz, investigadora, que tiene un trabajo muy grande en Chile y en Francia, no solamente en teatro, sino que también en danza, que ha colaborado con el Banch con resultados muy, muy, muy buenos. Y ahora presenta una obra en el Teatro de la Memoria de su compañía Academia Nómade, una obra que tuvo su inicio en Francia, ya nos va a contar Millaray cómo, y que ella trae a Chile y con material nacional, que se llama Cartas no escritas, que tal como suena es un trabajo para mi gusto muy poético, que se inscribe en un imaginario distinto a lo concreto, a lo contingente. Yo creo que es una obra que hace volar un poco, salir, hablar de lo íntimo, etcétera. Y muy participativa además, así que ahí le Así es. vamos a decir a Mireray que nos cuente. ¿Cómo estás, Mireray? Un gusto saludarte. Bien, bien, igualmente muchas gracias por la invitación, encantada de acompañarles en este programa de hoy. Gracias, gracias, Millaray. Bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es el origen del Claro. trabajo? ¿De cómo se gestó toda esta gran investigación también, no? Sí, ya voy a tratar de hacer el recorrido en una versión no muy larga. El proyecto Cartas no escritas tiene origen en Francia. Su autor es David Jesselson, que es bueno, un amigo de muchos años, pero además de eso, por supuesto, lo que es más importante que sea un amigo de uno es que es un artista realmente muy interesante. En los últimos años ha estado bien en boga, digamos, porque ha ganado premios durante 2 años ganó premios de la crítica en Francia, premio importante, eh, por sus últimas obras. Y Cartas no escritas es un proyecto que inventó él en una situación más bien de urgencia, si se quiere, en que durante el 2016 me parece que fue, hubo en París, bueno, en París y en otras ciudades, un movimiento que se llamaba la Nuit debout, que era gente, había un movimiento de protestación que no llegó a un puerto, digamos, tan espectacular en términos de salida política, pero que tuvo una repercusión importante en el momento y que consistía en que la gente se quedaba un poco, se tomaba las plazas de las ciudades y se quedaban ahí discutiendo de política, en una política participativa de noche, de ocupar la noche. En ese mismo periodo, en el Teatro de la Bastilla, que es un teatro bastante central París, estaba como director invitado por un periodo largo Tiago Rodríguez, que es un director que estuvo en Santiago a Mil, creo, hace poco. También es un director de los interesantes de la escena contemporánea, diría yo. Y David Jesselson y Tiago Rodríguez trabajan juntos, y a Tiago Rodríguez se le ocurre decirle a los artistas cercanos a él que propusieran algún proyecto de participación inmediata, como para ligar un poco con este espíritu de participación callejera que andaba en la calle. Y a David se le ocurre entonces este proyecto que consistía, y bueno, consiste todavía, pero en mi versión, en la versión chilena tuvo una transformación, pero el proyecto consiste en ofrecerse uno mismo, autor, artista, director, como un escribiente a pedido en el fondo, para aquella que quiera poner en manos de uno un material destinado a hacer una carta, pero una carta que no fue escrita, nunca, porque uno no se dio el tiempo de hacerla, porque no tuvo el coraje para hacerlo, porque, en fin, por las 20.000 razones que uno se da para no hacer ciertas cosas, entre otras, escribir una carta. Entonces el procedimiento consiste en que la persona nos cuenta, bueno, a cada uno, digamos, al autor, le cuenta de qué va la carta, le hace una especie de relato. Uno es un protocolo bastante estricto igual, ¿eh? No es una especie de terapia en que uno se pone a hablar con la persona, no, es una cosa, tiene un marco bastante preciso. En el fondo ese material sufre una transformación estética mediante la cual emerge una escritura, ¿sí? Una escritura que es un poco plural, como que hay dos autores ahí, uno no sabría decir dónde está el autor.
Pero bueno, en ese protocolo entonces la persona cuenta, uno recibe, escucha, está ahí con todas las antenitas sensibles posibles para captar qué es lo que hay ahí, y luego uno se da un tiempo determinado de escritura. Luego esa carta uno la somete a la persona y le pregunta si está de acuerdo o no con ella, y si la persona dice, ok, está de acuerdo, uno se la entrega para que la persona la envíe si quiere, la rompa, la queme, en fin, la destina a lo que le parezca pertinente. Y al mismo tiempo uno le pregunta si está de acuerdo en que eventualmente luego pueda ser representada en público, leída en público, que forme parte de una representación pública en todo caso. Y si las personas están de acuerdo, efectivamente esas cartas pasan a formar parte del corpus de cartas no escritas, que a esta altura ya deben ser una, uy, no sabría decir en cantidad de cartas, pero yo a todo esto traduje el texto de las cartas francesas escritas por David, o sea, francesas y de otros países, pero digo, escritas en francés. Ya existe, el texto fue editado el año pasado, y yo hice la traducción además, entonces conozco las cartas precedentes y las de acá, las que hicimos en Chile, sí, y en total yo diría que deben ser unas 120 cartas que hay, Wow. de las autorizadas, porque hay más, hay gente que tomó su carta y dijo, "Oye, muchas gracias, me voy con la carta, no hagan nada con ella Claro, también". claro, Claro, también. claro, porque es como una cosa de una especie, nosotros con mi compañía acá, y bueno, si quieren me hacen otra pregunta entre medio, si no paso a contar también lo de cómo lo hicimos acá, pero bueno, con la compañía decíamos, es muy lindo porque hay algo como de un servicio público sensible, una cosa así, que es Sí, como uno claro. se siente un poco funcionario en el sentido de que de verdad siente que está cumpliendo una función, un rol, que, que es súper importante para esa otra, ese otro. Precisamente Mm. tenemos que preguntarte cuáles fueron las transformaciones, los cambios que hiciste tú en este proyecto francés para plasmarlo acá en Chile. Ya. Bueno, eso también es bien lindo, fue interesante porque, bueno, como decía, con David teníamos, o no sé si lo decía, pero en todo caso hace tiempo que teníamos ganas de poder hacer algo juntos, yo con mi cosa que tengo yo, tratar de hacer entre los dos países o entre distintas disciplinas, en fin, ese nomadismo. Y bueno, y además esta complicidad de hace muchos años con David, y decíamos, pero qué bueno, es complicado porque los modos de producción franceses y chilenos son muy distintos, entonces los costos se vuelven enormes, aunque uno quiera hacer algo muy modesto, inmediatamente se vuelve tremendo, porque en fin, porque la normativa laboral francesa implica siempre el doble de todo, digamos, básicamente, por los derechos sociales, en fin, las cargas patronales y todo eso. Y estaba este proyecto que en realidad es muy ligero, es muy liviano, de la puesta en marcha. En el fondo es sobre todo la materia humana que hay ahí. ¿No? Y además, en términos escénicos, el dispositivo, bueno, uno hace lo que quiere también. En ese sentido, David fue de una tremenda generosidad y me dijo, Mili, ya, perdón, Mili me dicen en general, pero bueno, Yaray, Mili, haz realmente lo que quieras con el proyecto. Y entonces, bueno, pero lo que voy a que, y es una de las cosas que a mí me gusta, es que escénicamente es muy modesto, y eso vale la pena decirlo también para las personas que nos ven, nos escuchan, que no es una gran puesta en escena, más bien al revés, yo creo que esto, a mí me gusta en general ver las cosas así, un poco como qué pasa si uno le resta puesta en escena a las cosas, qué es lo que queda, ¿no? Y este proyecto en particular es súper así, es muy... hay un par de pequeñas fantasías así de puesta en escena, pero muy poquito. Y bueno, entonces estábamos en esto de hagamos este proyecto en Chile porque es bastante liviano, la idea era el año pasado que David viniera, incluso que tuviéramos unos 3 días de un taller de dramaturgia, porque sus otras obras también son así, él toma material biográfico y le hace como una transformación, eso, y que deviene ficcional, ¿no? Entonces pensábamos hacer un taller, pensábamos estar los dos en escena, varias cosas se nos habían ocurrido, pero bueno, 2020 sabemos lo que ocurrió con el mundo entero. Entonces, a mí me pareció mejor hacerlo igual, más que posponerlo. Nos pareció, lo conversamos con él, nos pareció que era mejor idea hacerlo igual.
Y lo que se me ocurrió era, bueno, efectivamente había que pasar a modo virtual, entonces hacer las reuniones en una convocatoria, reunirse con las personas de a una, pero por esta plataforma, ¿no? Que no la vamos a mencionar para hacerle tanta publicidad, pero por esta plataforma. Y también dije, bueno, pero las reuniones por esta plataforma son súper intensas. A ustedes les debe pasar, a todos nos pasa. Y yo el año pasado estaba bastante crítica respecto a eso, que siento que nuestras sensibilidades están como sobreexplotadas por esta plataforma. Uno termina muy agotado, trata de poner mucha atención al otro, de enviar signos de que uno está atento igual, aunque esté por la pantalla, y eso genera un tremendo agote, creo yo, sensible y atencional. Entonces yo no quería colaborar mucho con eso, y no quería yo tener que hacer 80 entrevistas de a uno, quería poder destinarle realmente tiempo a cada persona y atención. Entonces se me ocurrió pluralizar esta escritura y invité a 4 personas que son de mi compañía, con las que trabajamos regularmente de maneras distintas, porque mi compañía hace cuestiones medias distintas también a veces. Digo, no son solo obras de teatro, seminarios, investigaciones y cosas. Y bueno, y están estas 4 personas, artistas, Rafael Contreras, Paloma Toral, Víctor Valenzuela y Javiera Mendoza, que los 4 tienen además esa particularidad de ser muy buenos lectores y buenos escritores. Les gusta escribir, les gusta leer. Y yo creo que es un proyecto que necesita que uno sepa, o sea, o que le guste, digamos, escribir, pero también leer, porque también se trata de leer a una otra, a un otro, de leer, interpretar a esa persona. Yo creo que es un proyecto que fundamentalmente es un juego de traducciones y de interpretaciones, de cómo uno traduce al otro a través de uno, a través de su propia sensibilidad, y cómo nuestra propia sensibilidad se ve transformada, traducida por la atención que ponemos a esa otra, a ese otro. Entonces es como una seguidilla, y bueno, y está también interpretación, traducción, son 2 cosas que van bien juntas para mí. También, ¿qué es lo que uno interpreta de ese o esa, aquel, aquella, a quien la carta estaba destinada? Entonces es muy lindo porque en el fondo, en ese pequeño mundito muy menor de lo que pasa entre uno y la persona, una y la persona que el autor no escribiente, digamos, y uno escribiente, es que emerge todo eso, pues emerge el destinatario, destinataria, emerge el autor potencial, con su estilo potencial, que es esta persona que habla, que a lo mejor no tiene conciencia de que porta un estilo, pero uno sí se da cuenta que hay un estilo, hay una manera, hay la opción de ciertas palabras en vez de otras, y luego en la escritura, entonces uno también, habiéndose un poco transformado en ese autor que el otro no fue, uno interpreta ese mundo y le da una forma. Entonces, me pareció lindo que ya que estábamos en esas circunstancias el año pasado, dije, bueno, ¿y por qué no hacerlo a varios también, a varias manos? Pasando por varias sensibilidades. Entonces, el grupo, que fuimos 5 en total, cada uno nos asignamos, digamos, un subgrupo de 6, 7, entre 6 y 8 personas, a quienes les escribimos cartas. Eso, así fue la transformación chilena. Entonces lo hicimos vía una convocatoria, que al inicio la gente se perdió un poco alguna, porque como emergió desde Teatro La Memoria, en donde mi compañía ha sido compañía residente durante este tiempo, claro, estaban acostumbrados a que las compañías ofrecían como seminarios. Entonces pensaban que era un seminario de formación, así que bueno, ahí por las redes sociales hubo como que explicar un poquito mejor qué era, que no era destinado a profesionales y del teatro, digo, y bueno, ahí llegaron personas, se escribieron esas cartas, y luego hubo el procedimiento que les contaba al inicio, ¿no? El mismo que en Francia, es decir, les enviamos las cartas por correo, eso sí, no por email, se las mandamos por correo, cuando las recibieron nos tenían que responder si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, con que se publicara, no se publicara, en fin, y eso, y luego en la puesta en escena, al igual que en la versión original francesa, bueno, en la versión original siempre se escribía en el mismo día y se representaba ese mismo día, porque la cosa es que como en Francia, cuando uno tiene la suerte, digamos, de estar en proyectos que están de gira, en los distintos teatros que coprodujeron una obra,
uno está ahí 3, 4 días en cada ciudad. Entonces, en el caso de David, que como les contaba, le ha ido bastante bien, en el último, o sea, le ha ido bien, en fin, sí le ha ido bien y lo han invitado a muchos lugares, en fin, con otras obras, o bien como actor, o bien con otra obra propia. Cada vez que va a un lugar, se da un tiempo, un día, para escribir cartas. Entonces, como una performance de las cartas no escritas. Aquí, como era en temporada, y como además estábamos en pandemia, todavía no sabíamos incluso ahora si íbamos a poder, con qué aforo, con qué sé yo, y además la dinámica no es la misma aquí, porque todo es mucho más precario, o sea, salvo el GAM y bueno, un par de lugares más, aquí los teatros no están abiertos durante la tarde, que vaya gente pasando y uno le diga, oiga, ¿quiere venir? No, no existe eso. Entonces, había que pasar por convocatoria, había que traducir todo en el fondo, había que traducir el proyecto entero. Mira, Por lo tanto, y la convocatoria, en ese caso, entonces, ¿cómo fue? ¿Convocaron a regiones? ¿Fueron gente solo en Santiago? ¿A través, no, a cómo se todos lados. contactaron con la gente? A todos lados, es que no, como era virtual, de todas ¿Pusieron un maneras no aviso? había territorio. Claro, entonces fue una convocatoria, no, y de hecho, yo diría que más de la mitad de las cartas que nosotros escribimos acá no son de Santiago. Hay gente que está en Iquique, en Valparaíso, en el sur, Curicó, en el campo cerca de Concepción. Sí, la mayoría de la gente, porque lo que les decía, aquí en Santiago, quiero decir, yo estoy en Santiago también ahora, en Santiago las personas se esperan más de la parte de Teatro La Memoria, por ejemplo, u otros teatros, que las convocatorias son a participar de proyectos en tanto que artista o a hacer un seminario, a participar como estudiante en un seminario. No se espera a lo no profesional en general. Digo, en el asunto convocatoria. Convocatoria aquí se une como a esa. Entonces, yo de hecho me di muchas vueltas y no es fácil, ¿eh? No es fácil cómo nombrar las cosas. Pues yo decía, no, esto es un llamado, pero desde las redes sociales, digamos, donde se publica, me decía, pero llamado, la gente no va a entender qué llamado. Y yo decía, claro, en realidad no se va a entender. No, parece nada, pero en realidad todo eso es todo un mundillo también. ¿Cómo se comunica Claro que algo sí. así? Sí, ¿Cómo lo convocan, entre comillas, en definitiva? cómo lo convocas sin que las personas nos sintamos, le puede ocurrir a uno también, ¿cómo se llama eso? Como coartado, ¿no? Se me fue la palabra, que es como por ejemplo cuando a las personas le da miedo, o a uno le puede dar miedo también, ir a una exposición de arte conceptual porque uno cree que no va a entender. ¿Cuál es la palabra de eso? Como uno se siente no sé, como asustado, bueno, grosso modo asustado. Entonces las convocatorias que emanan de los teatros pueden dar susto al no profesional, porque uno no se siente llamado a eso. Entonces toda la cuestión es, y ahí es donde este proyecto, por ejemplo, que yo siento que es un proyecto muy menor, pero al mismo tiempo es una micropolítica también, porque también tiene que ver con eso, con decir, en realidad, ¿por qué no? Los teatros pueden estar abiertos y no a explotar la sensibilidad del paciente, digamos, del público en general, pero sí a decirle a ese público en general, el teatro también es un espacio para que su palabra pueda tener un lugar, pueda tener un espacio. Sin embargo, esa palabra, y ahí es donde el asunto no es populismo tampoco fácil, es que uno se da el trabajo de transformar esa palabra en una forma poética. Y es ahí donde yo creo este proyecto es súper particular y eso, que en el fondo tiene toda esta cosa de la apertura y Democratización. de la democratización, como diríamos, pero al mismo tiempo no es una democratización fácil, es súper exigente, porque para uno artísticamente es súper exigente ese trabajo, de cómo ponerse en el lugar de ese otro para escribir como ese otro. Y eso es un trabajo de interpretación, en realidad. Claro. Sí, claro. Millaray, ¿se puede decir, hay ciertos rasgos generales de las personas que respondieron a este llamado? Más mujeres, más hombres, más jóvenes, más viejos. ¿Hay alguna característica que los una o algo que sea más recurrente en las personas que respondieron? O los temas también. Es curioso porque uno se esperaría que sí, y la verdad es que es bien variado, súper variado. Hay más mujeres, parece,
pero tampoco tanto más. Sí, hay más mujeres. Sí, hay más mujeres, pero no es una cosa como uno diga, como los cursos de teatro. En general es Claro, claro. siempre más mujeres, por ejemplo, o de danza. Pero no, es más bien equilibrado, sí, habiendo más mujeres, pero es bastante equilibrado. Después en edades también es súper variado. Hubo gente re joven, sí, sí, es bonito eso, porque hubo gente bien joven de 25, bueno, podrían haber habido más jóvenes, la verdad, pero eso, 24, y hasta un señor de casi 80, 70 qué y bien. algo. Un par de señoras también como de 70. No, sí, sí, es bien variado. Estoy así como yéndome A los A los extremos, a extremos. los a Sí. los extremos, claro. Y de temática, sí, la otra vez se lo comentaba también a Marieta, que eh, sí, pero al mismo tiempo yo no quisiera centrarlo ahí, porque creo que se vuelve muy los mensajes que pueden tener las cartas y qué sé yo. Pero sí, digamos que hay una idiosincrasia que aparece, en donde hay oscuridades, hay muchas cosas veladas de familia, sí, eso aparece bastante. Y en ese Claro, sentido, y en ese sentido yo diría que hay relatos semejantes, más que temáticas, porque nosotros estudiando las cartas para hacer la selección, porque eso se me olvidó decir antes, que eso te iba a aquí, preguntar justamente. claro, no lo hicimos tan improvisado. Digamos que hay unas 5 cartas que igual van rotando, pero armamos igual más o menos una estructura en donde están seleccionadas ciertas cartas de la francesa, que ya estaban traducidas, pues yo las traduje también, y ciertas cartas de la chilena, están mezcladas. Eso sale con la idea Ya, de mantener el original un poco, ¿no? perdón, ahí justo Ese es hubo un un saltito. poco la idea como de mantener la base original de esto de compararlas con las francesas. La incorporación de Claro, la Exacto. incorporación de las francesas. En el fondo es de mezclarlas, porque las francesas que están escritas en francés están a su vez escritas en distintos lugares. Entonces, en el fondo, la idea con David, porque eso queremos también, que ojalá se pueda editar incluyendo la chilena, una segunda patita, digamos, porque el librito igual es chiquitito, entonces la idea es que vayan habiendo capítulos de cartas no escritas, porque el proyecto va a Claro. seguir, lo sigue haciendo allá y la idea es que yo acá también, a lo mejor en otros lugares de habla hispana, pueda seguirlo haciendo. Entonces, claro, la idea es justamente lo que tú decías, que es ir mezclando, todo forma parte de ese correo no escrito, digamos, todas están juntas. Y respecto de claro, las temáticas y eso, sí, hay temáticas, pero yo diría sobre todo que que hay relatos que se parecen y que dentro de esos relatos parecidos pueden emerger temáticas distintas. Y eso es súper lindo también, porque nosotros a la hora de estar haciendo la selección teníamos distintas categorías, y es así porque en algún minuto yo tenía ahí el papelógrafo de las categorías, pero en realidad las categorías se empiezan a cruzar, porque dentro de infancias, por ejemplo, que es una categoría de infancia, hay infancias que son de un color esperanzador, por ejemplo, y hay infancias que son de un color oscuro. Entonces, y uno empieza a decir, bueno, pero en realidad a lo mejor es más interesante empezar a decir, están las letras solares, están las letras crepusculares, Entonces, en realidad, bueno, también tiene que ver con la mentalidad de uno, ¿no? A mí también soy bien plástica y qué sé yo. Entonces, la cosa de las temáticas, me parece que es más lindo también como multiplicarlas y decirse, hay relatos que tienen semejanza entre ellos, pero sin embargo explotan o se disparan, digamos, hacia temáticas que pueden ser muy distintas. Oye, entonces me imagino que la selección debe haber sido súper difícil y de qué manera, Súper. cómo puedes ir como decidiendo con qué me quedo y qué voto o qué guardo para después, no sé, de qué manera poder como irlo decidiendo. Y por otro lado también te quería preguntar, ¿con qué sorpresas te encontraste? Porque yo creo que desde aquí deben haber salido, pero miles de cosas que no tenías idea con las que te ibas a encontrar. Sí, mira, yo no quisiera hablar mucho del contenido de las cartas porque es material de las personas. Y así Ya. hablar muy en detalle como hoy, lo que sí, lo que tal dijo, yo no me esperaba, como que ya ahí no creo que es el interés de este proyecto. Respecto a la selección, ahora sí, claro, o sea, es que cada encuentro es una sorpresa, si uno no sabe quién tiene al frente.
sea, alguien empieza a hablar y es una sorpresa, pues un misterio, un ser humano. Entonces, está lleno de sorpresas. Y de sorpresas que uno también, porque uno, hay lugares que empiezan a resonar en lugares de uno que uno no esperaba, el procedimiento es muy, muy interesante. Además, Millaray, qué Y emocionante la gente grande. La gente grande, sí, o sea, a mí me habría emocionado mucho tener delante mío alguien que podía ser mi papá, mi tío, abriéndose, porque sabemos que las generaciones anteriores tienen una restricción mayor al momento de expresar sus sentimientos, sus deseos, De ¿cierto? Que compartir eso eso. es como, debe haber sido sí, muy lindo. sí, es verdad, eso es muy, muy poderoso. Porque además eso que tú dices de que son otras generaciones, al mismo tiempo caracteriza un estilo justamente. Yo soy bien sensible a eso, a los estilos de las personas, de las cosas, de los animales, de las maneras de vestirse, de las maneras. Entonces, las personas mayores tienen una manera de aproximarse a sus deseos, a sus cosas secretas, a sus no dichos, que una manera muy distinta a la de nuestras generaciones o las generaciones más jóvenes todavía. Y eso es muy bonito, muy bonito. Y sí, pues la selección, claro, muy difícil. Ahora, evidentemente, nada se vota. O sea, de todas maneras, yo diría que lo nodal, lo central de este proyecto tiene que ver con la escritura. Por lo tanto, y ahí es donde nada se vota, porque todas las cartas de aquellas y aquellos que nos autorizaron a que formaran parte del cuerpo de texto, todas las cartas van al texto. O sea, el texto incluye todas las cartas y no hay ningún tipo de selección. Es solo por la cuestión escénica, que igual es un material que, claro, no puede durar. Bueno, en Francia, porque la gente está más habituada a obras largas, en una de las versiones hicieron una maratón de 3 horas y media. Claro. ¡Wow! Igual yo tengo la idea de hacer una cosa así un día, digo así, con estas cartas, pero una jornada, otra cosa que puede ser bien linda. Pero por lo pronto, claro, hay que más o menos pensar en el tiempo de atención posible para un público como el nuestro, como el de aquí. Y entonces, claro, había que hacer una selección, sobre todo si la idea era mezclar, ¿no? Cartas que yo encuentro que son lindas, porque abre un espacio de universal también ahí en lo local. Todas las cosas muy locales y a la vez universales, entonces era bonito mezclar. Y finalmente yo creo que tiene que ver con una cierta diversidad, que haya una diversidad y justamente de relatos, de edades, tuvo más que ver con eso. Y como les decía, igual hay una cierta rotación, hay unas 5 cartas que van rotando, más o menos. Millaray, en lo concreto, ¿con qué nos vamos a encontrar en la obra sin, digamos, develar sorpresas, obviamente? Que aprovecho, pequeño paréntesis, nos queda solo la función de jueves 9 y viernes 10, porque el 11 era muy delicado hacer función, o sea, en realidad no vale la pena hacer función porque es un día destinado a que pensemos en otra cosa y está bien que así sea. Y, pero sí, yo pienso que van a haber posibilidades de volver a hacerlo. Es que Pero una bueno, temporada muy Sí, cortita, claro. Millaray, una temporada muy cortita. sí, súper cortita. Claro, es que estamos también en esto de volver a reabrir, o sea, de volver a abrir. eh, por otra parte, yo encuentro que es bueno también ir tanteando ese tipo de temporadas, temporadas como intensas y cortas, pero que pueden volver, por ejemplo. A mí me parece que es un formato lindo también, porque de pronto, no sé, pues una obra puede quedarse ahí un mes en cartelera y a lo mejor ese público se puede concentrar y hay un tipo de energía que es distinta. Bueno, quizás tiene que ver con mi costumbre también, yo trabajé mucho tiempo y sigo trabajando en Francia y es verdad que se hacen temporadas más así y a veces es bueno también, permite una cierta rotatividad de las obras que se dan en los teatros. En fin, como siento que es una cosa un poco más hospitalaria también. En un corto tiempo pueden recibirse distintas propuestas. Pero bueno, en todo caso, esperemos volver. Por lo Volver pronto nos pronto. quedan estas 2 funciones y lo que me decías de manera concreta en lo escénico, porque todas otras cosas que hablamos igual son concretas, pero son concretas en otro ámbito, pero en lo escénico, como les decía antes, es bastante sencillo, la puesta en escena es muy sencilla. Yo imagino, lo pienso, digamos, con las palabras que pongo ahí para esta puesta en escena, que es más bien un retiro de puesta en escena, es como una restitución escénica
del procedimiento de escritura. Y lo que ocurre ahí en esa restitución es que nosotros leemos las cartas con un nivel, diría yo, de encarnación que yo en la dirección de actores, digamos, en lo que pongo harta atención en este proyecto, es que esa encarnación no vaya más allá de la encarnación que permite una carta. Porque uno podría ponerse a actuar, digamos, y no es la idea. La idea es que logre aparecer quien escribió, logre aparecer el autor, que no escribió, es decir, el autor original, digamos, ¿Ya? y logre aparecer el destinatario o la destinataria. Entonces es un lugar que igual mantiene un cierto distanciamiento. Uno está ahí enteramente, pero está ahí, yo les decía el otro día a los actores, uno está ahí como tan activo como cuando uno lee. Cuando uno lee, uno hace emerger todo eso, uno hace emerger el escritor, la escritora, uno hace emerger al narrador o narradora que está ahí en el libro, y uno emerge uno mismo a través de esa lectura. Entonces, es súper delicadito. Yo no sé si en este formato que estamos de entrevista se logra entender, quizás algo muy delicado, pero ya que me hace la pregunta de qué uno se espera, no puedo responderla de otra manera, digamos. Es un nivel de interpretación bastante sobrio, pero al mismo tiempo con con la sensibilidad que uno, que es inevitable, digamos. Pero ya el contenido de las cartas es bastante sensible como para que uno le pusiera más, digamos. No, yo creo que hay que ser sobrio, hay que ser sobrio, porque por respeto también a quienes escribieron esas cartas. Entonces estamos los 5 en escena, y estamos acompañados por la maravillosa Ángela Acuña, que es chelista, una hermosa chelista que invité también al proyecto. Entonces está ella, estamos nosotros, y hay un espíritu igual un poquito jam session, digamos, igual de mucha escucha, hay una cosa entre la jam session más improvisada y una cierta estructura igual que yo armé para que tuviera un sostén. Y ahí eso. Me parece muy interesante Y esto bueno, también. el interés mayor, perdón, no, Dale, solo para dale. terminar, digamos, redondear la idea, era que claro, que el interés mayor es compartir, tener un espacio de reunión con el público, con cada público. Pues yo creo que uno es público en general, pero también eso tiene el teatro, ¿no? Que los públicos son de a uno. O sea, están juntos, pero son de a uno. Cada cual tiene su imaginario, cada cual. Entonces, un proyecto, una proposición de escena, yo creo que es bastante, no sé, tengo la sensación que es un poquito acorde con esta situación en la que nos encontramos de cautela igual, de qué significa volver a compartir un espacio de reunión como el teatro. Para mí al menos no es como llegar y actuar, hay que encontrarse primero. Entonces, como eso, yo creo que uno se encuentra con un encuentro. Así lo espero, al menos. Miguel, antes de terminar, quería preguntarte si tienes algún, bueno, de esto yo creo que se van a derivar seguramente muchas ideas más, y si es que nos puedes adelantar algo de lo que quizás podrías empezar a trabajar después para empezar a prepararnos de lo que viene a raíz de todo este proceso de escritura tan íntima. Bueno, nuestra idea con la compañía es seguirlo haciendo en otros lugares y de manera territorial, local. Sí, queremos hacerlo en otros lugares, más lejos de Santiago, digo. Claro. Con una... Sí, no, nos dejó con muchas ganas de eso, nos dejó la verdad con muchas ganas de territorio. Eso, y bueno, pues hay otros proyectos, más de uno, digamos, pero en lo relativo a cartas no escritas, ojalá nos vaya bien, tengamos apoyo para poder hacerlo, porque de verdad estamos muy entusiasmados con hacer eso. Seguir Bueno, escribiendo. entonces, quedan solamente un par de funciones en el Teatro de Memoria, ¿no? Teatro de la Memoria a las 7 de la tarde, ¿no, Millaray? Sí, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, jueves y viernes. Millaray, entonces te damos las gracias enormes por haberte tomado tu tiempo en conversar con nosotros y compartir tan hermoso trabajo. Me parece maravilloso de poder como darle una vuelta completa, incluso de retroalimentación también para la gente que participó. Sí, así es.
Yo creo que es un espacio de intimidad que necesitamos, Además. ¿cierto? De sensibilidad, de encontrarse con nuestra intimidad, con detenernos también. Porque no es lo mismo ver un teatro con mucha pirotecnia, mucha luz y todo, que enfrentarse a este tipo de teatro, es distinto, necesita una actitud de uno diferente también, ¿cierto? Sí, exacto, muchas gracias también por comprenderlo así, y gracias por la invitación, un placer conversar con ustedes. Te vemos entonces en cualquier otro proyecto, te vemos por acá, ¿cierto? Así es. Sí, encantada, con mucho, mucho gusto. Muchas gracias, Millaray. Nos vemos entonces. Un abrazo. Gracias, Millaray. Un abrazo. Chao, un Chao, abrazo. chao. Ahí estamos. Ahí sí. Bueno, qué linda la conversación con Millaray. Es bonito detenerse para conversar de cosas delicadas, sensibles, que de repente no nos damos tiempo para eso, ¿no? Sí, volver a esta idea como de origen, de base, de intimidad, Claro. de humildad también y de tanta comprensión con respecto a este tipo de detalles. Nos vemos en un próximo tiempo de danza, Tiempo de cena, perdón, tiempo de cena, con un invitado también muy bueno, que ya lo sabrán por las redes sociales. Así es. Nos vemos entonces. Cuídense mucho. Chao, gracias.